Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de Tecnologeando Cripto. En el vídeo de hoy vamos a ver los riesgos que conlleva o podemos encontrar a la hora de entrar en plataformas DeFi o yield farming en las blockchains descentralizadas, como puede ser el rug pull, scams o el impermanent loss que explicaremos al final del vídeo. Así que vamos ahí. Empezaremos por lo más básico, que es, como sabemos todos, la volatilidad. La volatilidad no afecta simplemente a yield farming o el DeFi, simplemente afecta prácticamente a todos los activos digitales o a todos los activos que se puedan comprar, como las acciones tradicionales y demás. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado también, aunque es una cosa a la que nos exponemos simplemente por invertir en cualquier cosa. Como sabréis, en las criptomonedas es más volátil que en los sitios tradicionales de inversión, aunque tenemos acciones o ETFs que pueden ser mucho más volátiles que el Bitcoin, por ejemplo, o cualquier otra criptomoneda. Lo que eso nunca se habla porque no interesa a las instituciones ni a los bancos centrales. Por otro lado, vamos a ver los scams o estafadores, que en estas plataformas y en el mundo de las criptomonedas hay muchos y cada vez hay más. Una cosa que tenemos que tener muy clara es que nunca vamos a dar nuestras claves privadas, nuestra información o prácticamente ninguna información detallada de nuestra cartera o la seed phrase. Nunca tenéis que darla ni a vuestro gatito ni a vuestra sombra, diría yo. Tenéis que apuntarla siempre pues en diferentes papeles, papel y boli, y lo guardáis en diferentes sitios por si alguna vez perdéis uno de ellos, tener siempre un respaldo, ya que si perdemos esto, perderemos todo el capital que tenemos invertido dentro de esta cartera. Tampoco tenemos que dar nuestra contraseña, ni tampoco vamos a utilizar la misma contraseña para todos los sitios que invertimos. Esta gente, estafadores o scams, se aprovechan de la gente con poco conocimiento o que está teniendo problemas cuando preguntan alguna cosa por los grupos oficiales y directamente les contactan para preguntarle pues la clave o alguna información valiosa para poderles sacar o robarles la cantidad que puedan de sus carteras. Por otro lado, hay otro tipo que es airdrops, que dicen: vale, mándame a esta cartera esta cantidad de tokens que te vamos a devolver otra cantidad mayor en la cartera. Esto, por experiencia propia, no lo hagáis nunca. Yo lo hice un par de veces para probar con pequeñas cantidades y la verdad que nunca me han devuelto el dinero. He llegado a perder unos $50 para, más que nada, comprobar que esto era falso o real. Y la verdad que en las dos veces que lo he hecho he perdido mi dinero directamente. Así que por experiencia propia, nunca facilitéis o enviéis a ningún desconocido que os pida una cantidad X de criptomonedas por Telegram o por cualquier sitio, y tampoco deis vuestras claves a nadie. Y la seed phrase, ya os digo, es primordial. No la deis a nadie, ni a vuestra sombra, ni a nadie, porque con esto pueden hacer lo que quieran con vuestra cartera. Aprovecho para decir que tenemos el grupo de Telegram. Como veis, aquí tenemos el grupo de Telegram Tecnologeando Cripto. Somos 26 miembros, pero voy a estar mejorando el grupo de Tecnologeando Cripto. Ya tenemos un bot de precios y del volumen y tal, depende de lo que queramos encontrar dentro del bot, pues podemos hacer diferentes cosas. Como veis aquí, si ponemos la barra del 7, nos aparecen diferentes opciones del bot, que si añadimos la P y, por ejemplo, escribimos ADA, directamente nos envía el precio de ADA. También hay diferentes opciones, directamente podemos elegir desde aquí, y si ponemos el top 10 de cryptocurrencies, nos aparecen las 10 criptomonedas con más volumen ahora mismo en el mercado. Os dejaré el link del Telegram en la descripción del vídeo. Aquí voy subiendo todo el contenido que voy subiendo a la web y al canal de YouTube, así podéis estar informados. Y a lo que hemos venido, quería mostraros un poquito, pues aquí en cualquier grupo de Telegram que podemos estar, pues por ejemplo el de Nat Money, aquí tenemos que ver que si hablamos por aquí y preguntamos alguna cosa para que nos ayuden en algún problema de la cartera o en algún problema de la misma plataforma,
hay muchas personas normalmente que intentan imitar un perfil del administrador, ya que ningún administrador de ningún grupo os va a preguntar por privado ninguna contraseña o ninguna clave pública para que se la facilitéis. Primeramente es que no os van a hablar en privado. Simplemente normalmente os dicen, vale, pues háblame tú por privado y pregúntame lo que sea. Y ellos ya te contestan, pero nunca te van a preguntar por ninguna contraseña o ningún dato personal. Si directamente os hablan, ya tenéis que tener la duda, ¿vale? Yo prácticamente es que ni contesto cuando me hablan por privado y lo único que hago es ignorarlos, o si veo que directamente está preguntándome por cosas que no me debería de preguntar, lo denuncio o lo pongo como scam. Ya hemos visto uno de los riesgos que podemos prevenir fácilmente, porque directamente es no facilitar ninguna información que nos pueda perjudicar en un futuro. Ahora vamos a ver qué es el rug pull y cómo podemos prevenir también lo máximo posible estas plataformas o que nos hagan rug pull en una plataforma. Rug pulls son cuando una plataforma que han lanzado, normalmente una plataforma joven de unos días, los desarrolladores deciden o directamente ya lo han hecho con esa intención, y es que cuando empieza a entrar la gente dan unos porcentajes muy altos de beneficio y directamente cuando tienen una cantidad determinada chapan la web, cierran y se quedan con todo el dinero que han puesto todas las personas dentro de ella. Entonces eso se llama rug pull. Es cuando los desarrolladores o el equipo de esa plataforma se queda con todo el dinero y cierra la web, ¿vale? Por lo que siempre comento yo en mis vídeos es que tenemos que hacer DYOR. DYOR es Do Your Own Research. Haz tu propia investigación para que esto no te ocurra. Siempre que vayamos a poner dinero dentro de una plataforma o a invertir dentro de una plataforma DeFi o de yield farming, siempre tenemos que tener en cuenta de investigar un poco por nuestra cuenta. Vamos a ver Vamos a ver la pantalla del explorador de la BSC Scan, que es pues donde podemos ver toda la información de la blockchain de Binance Smart Chain. Y aquí vemos diferentes plataformas, diferentes como puede ser Cougar Swap, Panther, Zombies Farm, ¿vale? Y como veis tenemos aquí en la última columna una que pone DYOR, lo que yo digo siempre. Entonces si bajamos para abajo vemos Antisocial Finance, que directamente ya ha hecho un rug pull, que es lo que os comentaba anteriormente. Esta plataforma la han sacado, la gente ha ido poniendo dinero, cuando les ha parecido a los desarrolladores, han chapado la web, se han quedado con todo el dinero y han salido pitando. Entonces, mucho cuidado con esto, siempre tenemos que leer el roadmap o el white paper del proyecto al que vamos a invertir para poder prevenir el rug pull o lo máximo posible nuestra inversión. Vamos a entrar, por ejemplo, a Panther Swap. Lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde podemos encontrar la documentación y el roadmap que nos va a dar una información de lo que el proyecto quiere hacer y a lo que pueda abarcar este proyecto. Entonces podemos ya directamente ver si nos interesa, si tienen planes de futuro, si va a ser, una plataforma que nos puede dar un mínimo de seguridad para poder invertir, ya que esto lo tenemos que tener en cuenta siempre, porque no vamos a poner dinero simplemente porque nos lo diga un tercero, que lo digo mucho en mis vídeos. Siempre tenemos que hacer nuestra propia investigación. Ya sé que lo digo mucho, pero es que es verdad, es la manera más segura de poder tener un mínimo de seguridad, porque no vamos a tener una seguridad total, pero por lo menos vamos a estar seguros nosotros mismos de que creemos en ese proyecto y que en un futuro pues pensamos que va a ser un proyecto mejor, o que nos va a dar alguna rentabilidad o alguna seguridad. Entonces, pues lo que comento, leed la documentación del proyecto e informaros por vosotros mismos antes de invertir vuestro propio dinero, que la verdad que no cuesta poco de ganar. También tenemos que tener en cuenta que cosas que no dependen de nosotros ni de las plataformas en las que estamos invirtiendo, como pueden ser los hackers, que pueden atacar directamente a una plataforma o a un contrato inteligente, smart contract, de esta plataforma y intentar sonsacar o intentar robar el dinero. Esto es una cosa que no depende de nosotros ni de las plataformas, sino que tenemos que tener en cuenta que puede pasar en algún momento dentro de alguna de estas plataformas.
aunque cada vez son más seguras, como puede ser PancakeSwap, que es una de las plataformas líder dentro de la Binance Smart Chain, o también como Uniswap en la plataforma de Ethereum. Estas plataformas, aunque en PancakeSwap sí que la han atacado una o dos veces, pero ellos directamente te informan, te dicen que no pongas dinero en esos momentos, que ellos avisarán por las redes sociales cuándo estará segura ese dinero. Entonces es una manera de tener en cuenta que esta plataforma está tomando las cosas en serio, que te está avisando de que han tenido un ataque de algún hacker, y de esta manera pues podemos prevenir el no invertir en estos momentos para que no nos roben el dinero. Pero esto ya digo que es una cosa que no podemos nosotros prevenir, ni las mismas plataformas donde vamos a invertir. Esto es una cosa que puede pasar, igual que pasa en los exchanges, como en Binance, que también entraron y robaron cierta cantidad, o en Hotbit, que robaron hace poco también y la tuvieron bloqueada durante más de una semana. Así que cuidado con esto, tenéis que tener en cuenta que esto puede ocurrir, pero esto sí que no podría yo ni nadie avisaros o decir, mira, pues tenéis que tener en cuenta esto y esto y esto. No, esto es una cosa que puede pasar aquí o en cualquier lado y puede afectar a muchas personas sin que nosotros podamos hacer nada. Esto es un problema, un riesgo que tenemos que tener en cuenta, que puede pasar, puede ocurrir en cualquier momento, pero normalmente cada vez estas plataformas tienen más seguridad y saben cómo prevenir a estos hackers. Y por último vamos a ver qué es el Impermanent Loss, qué es este riesgo dentro de las plataformas Yield Farming o DeFi, cómo poder prevenirlo lo máximo posible y cómo funciona. ¿Vale? Es un concepto que a veces no queda claro, por lo que he hecho un esquema, un PowerPoint en el que intentaré aclararlo lo máximo posible. Vamos a ir a ver la pantalla y aquí en PancakeSwap, como veis, el Impermanent Loss siempre afecta cuando hacemos liquidez, ¿vale? Si vamos a Liquidity, cuando añadimos en liquidez dos tokens, ¿vale? Siempre se añaden el 50% de uno y el 50% del otro. Entonces aquí es donde podemos tener el problema del Impermanent Loss. Si las monedas están por separado no vamos a tener nunca el Impermanent Loss. Esto siempre ocurre en los farms, en las pools de farms. En este caso hoy voy a explicaros sobre el BUSD BNB, ¿vale? Porque es un Impermanent Loss más fácil de explicar y de entender, ya que el BUSD es una moneda estable y no varía en su precio, pero el BNB sí. Entonces solo podríamos tener más pérdida por el valor del BNB, ya que por ejemplo si tenemos el Cake o BNB, ahora veréis más claro en el PowerPoint cómo lo explico, pero el Cake y el BNB pueden fluctuar las dos monedas arriba o abajo, por lo tanto podemos tener Impermanent Loss en las dos monedas. Mientras que si cogemos una moneda estable como es BUSD o USDT, solo vamos a tener fluctuación, volatilidad de una moneda, por lo que el Impermanent Loss va a ser menor la pérdida si baja la moneda. Está claro que si sube vamos a tener más ganancia, pero si baja vamos a tener más pérdida que si las tuviésemos por separado. Entonces es muy importante saber cómo funciona este riesgo. Vamos a poner el ejemplo del esquema que he hecho, del PowerPoint, que es si pongo $150 en BNB y $150 en BUSD. Si pasase en Cake o BNB, por ejemplo, si tenemos 150 de BNB y 150 de Cake, las dos pueden bajar. Si bajan vamos a tener una pérdida mucho más grande. Y ahora veremos por qué. Aquí tenemos el esquema que he realizado para explicar un poquito el Impermanent Loss. Vamos a pasar a la primera página. Y el inicio empezaríamos, ¿vale? Como vemos aquí, $300 de liquidez. Tenemos que añadir el 50% de una moneda y el 50% de otra para cuadrar y hacer ese token LP o hacer la liquidez entre BNB y BUSD. Vamos a poner un precio ficticio del BNB que serían $150 y el BUSD, como no varía, que es una moneda estable, sería $1. Entonces añadiríamos una moneda o un token de BNB y 150 de BUSD. Esto haría el 50% de una y el 50% de la otra y sumaría $300. Pasaríamos al día siguiente, ¿vale? Y en el día siguiente ya hemos perdido un valor de $50 en la moneda BNB, como vemos aquí, y el BUSD se mantiene. Pero, ¿qué podemos comprobar? Que en el BNB ha subido la cantidad que teníamos a 1.25 y el BUSD ha bajado a 125. Como veis, lo que ha hecho es
comparar y cuadrar que tuviésemos el mismo porcentaje de una cantidad de una moneda a la otra. ¿Qué ha hecho esto? Pues hemos perdido 50 dólares, el precio del BNB ha bajado, el del BUSD se ha mantenido y se ha sumado, como veis, un 0.25 en el BNB y se ha restado 25 tokens de BUSD dentro de este par de liquidez para cuadrar pues que tuviésemos el 50% de una y el 50% de la otra. Pasaríamos al día siguiente y en el día siguiente el BNB incluso ha bajado más y de 100 dólares que estaba el día anterior ha bajado a 50. ¿Qué pasa? Pues que ahora en estos momentos tenemos 1.5 de BNB y 75 de BUSD. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido precio en el BNB y el BUSD se ha seguido manteniendo igual. Entonces, como hemos visto ahora, para poder tener el mismo porcentaje otra vez, esta vez hemos perdido 100 dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque 75 BUSD equivale ahora a 1.5 de BNB. Esto que ha pasado es que desde ayer a hoy, por tener la mitad de valor el BNB, hemos perdido 100 dólares más. Entonces, como vemos aquí, como tenemos que cuadrar el 50% de una moneda y 50% de otra, aunque solo baje una moneda de las dos, esta se tiene que equiparar, se tiene que igualar con el porcentaje de la otra, teniendo que quitarnos monedas de la otra para poder igualarlo. Espero que con esto haya quedado claro, porque al fin y al cabo es tener en cuenta que si ponemos un par de liquidez y las dos monedas son inestables o tienen mucha volatilidad, ¿vale? Aunque esté un precio alto, si las dos bajan o simplemente una baja, se van a tener que repartir el porcentaje entre ellas dos. Entonces es cuando vamos a tener el impermanent loss. En este caso, pues en un par de días, lo he exagerado mucho, sí, pero de 150 dólares que estaba el BNB el primer día, hemos bajado a 50. Sí, hemos subido en cantidad de BNB, ahora tenemos 1.5 en vez de tener 1, pero de 150 BUSD que teníamos, hemos bajado a una cantidad de 75 para equiparar ese porcentaje. Y si comparamos, hemos bajado a 100 dólares en lo que es el valor del BNB, que estaba a 150 el primer día cuando compramos, pero finalmente hemos perdido 150 dólares. En la última gráfica que he hecho, si hubiésemos tenido por separado estas monedas, sí que es verdad que hubiésemos perdido 100 dólares dentro del BNB, ¿vale? Pero el BUSD nos habría tocado. Entonces, al final solo habríamos perdido 100 dólares, no 150 como hemos perdido cuando lo teníamos dentro conjuntamente en el mismo par. ¿Por qué? Por lo explicado. Como tenemos que tener el 50% en ambas criptomonedas, en ambos tokens, pues al igualarse perdemos de una moneda y sumamos a la otra equiparando ese porcentaje. Mientras que por separado, si baja una moneda, pues baja simplemente una y estaríamos perdiendo, en este caso habríamos perdido menos. También es verdad que si sube, en vez de tener impermanent loss, lo único que tenemos son ganancias al mismo porcentaje, ¿vale? Habría sido al revés, habríamos ganado 150 dólares. Si en vez de haber bajado a 50 habría subido a 400 o tal, pues eso también se equipara. Nos dan más BUSD por esa cantidad porque tenemos que igualar el porcentaje. Entonces, si sube el precio del BNB, vamos a tener más BUSD a la hora de sacar esa liquidez. Entonces tenemos que valorar, tenemos que estudiar un poco el mercado, saber si o pensar si va a subir esa moneda, o bueno, si tenemos que holdear, pues lo dejáis ahí, pero tenemos que tener en cuenta que este riesgo funciona así. Si baja el precio y tenemos en par de liquidez, vamos a perder más dinero que si lo tenemos por separado, pero también vamos a ganar más dinero si sube. Entonces ahí cada uno hace sus cálculos, tenemos que saber las ganancias que podemos tener o las pérdidas. Esto es equitativo, o sea, para las pérdidas es igual que para las ganancias. Si ganamos, en vez de restar BUSD, se sumarían BUSD. Espero que haya quedado claro, cada uno hará sus cálculos y sabiendo cómo funciona, pues tendremos mejor percepción de cómo podemos tratar estas liquideces o cuando nos sale más rentable deshacer la liquidez o hacer la liquidez para poder sacar más beneficio.
Espero que hayan quedado claras las explicaciones que he hecho sobre los riesgos, sobre todo el impermanent loss, que a veces es un poco confuso cuando empezamos en este mundo o en las plataformas DeFi y el farming. Si tenéis alguna duda, dejádmelo saber en los comentarios. Dadle mucho amor al vídeo, like, suscríbete y pulsa la campanita para que os avisen los nuevos vídeos. ¡Hasta luego!